Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Creo que sin más, por el tiempo empezamos, ¿no? Sí, licenciado, empezamos. Perfecto. A ver, lo que vamos a ver ahora entonces es el sistema de planificación integral del Estado, que es la ley 777, que ha generado básicamente bastante. Silencia su micrófono, Lisa. Sí, yo lo activo, pero me lo pausan, creo. ¿Ahora sí me escuchan? Ok, creo que sí, ¿no? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Alguien puede responder, por favor? ¿O se Hola, me buenas escucha? noches. Se copia correctamente. Antecedentes de la planificación pública, que nos va a poder contextualizar justamente cómo está la ley ahora. Vamos a ver la ley como tal y me han pedido justamente que veamos el modelo propuesto de planificación por la ley, pero con cierto énfasis para el tema de los PTDIs. ¿Sí? Entonces, considerando esos temas, vamos a empezar justamente con esta pequeña sesión histórica de la planificación gubernamental, ¿no? En el mundo. Resulta que en 1922, la Unión Soviética es tomada por una revolución en la que los bolcheviques se hacen del poder y empiezan a implementar por primera vez una planificación gubernamental en el sector público. Esta planificación gubernamental, este intervencionismo del Estado, ¿no? Ha logrado sacar a un país como era la Unión Soviética, ¿no? Que considerado en esos años como un país casi de tercer mundo, lo ha llevado prácticamente en el lapso de unos 40 años a convertirse en una de las potencias mundiales del país, del mundo, ¿no? Y eso es gracias básicamente a la planificación, ¿no? Y de hecho las guerras, que primera y segunda, básicamente fue los ejércitos de este país los que determinaron las victorias de los aliados, ¿no? Entonces, ahí empieza la historia de la planificación en el sector público. De hecho, cuando en Estados Unidos o en el Occidente se genera la Gran Depresión, porque acuérdense que el Occidente estaba en el liberalismo en pleno, y el dejar pasar ha hecho que justamente llegue la Gran Depresión, ¿no? Cuando llega la Gran Depresión, ha sido justamente Estados Unidos que reconoce el poder de la planificación, manda a sus economistas a Rusia, ¿no? A la Unión Soviética, perdón, para que justamente vean qué se tiene que hacer, cómo está haciendo, ¿no? A la Unión Soviética para que la Gran Depresión, que a nivel mundial no le afectara o no le afecte a los países de la Unión Soviética. Entonces, a partir de esos intercambios de conocimientos, y después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, se constituye la ONU, ¿no? Como la instancia máxima, ¿no? De poder público en el mundo. En 1945 entonces nace la ONU, cuyo objetivo básicamente es que no volvamos a tener, ¿no? Nuevas guerras mundiales. Entonces, promueve la paz, la seguridad y la cooperación internacional entre todos los países del mundo, ¿no? Y un elemento fundamental justamente de esto es que esta paz, esta seguridad, esta cooperación tiene que ser básicamente planificada.
Y para eso la ONU crea bastantes instituciones, ¿no? Económicas como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, la OIT, la OMS, todos los organismos internacionales con los que trabajamos o hemos escuchado de ellos pertenecen a la ONU. Y en el particular caso de la CEPAL, no. Esta se crea que es una comisión económica para América Latina y el Caribe, por eso se llama CEPAL, que es creada en 1948 con el objetivo básicamente de promover el desarrollo económico en la región, ¿no? Y es a través de este instituto que en toda Latinoamérica nos obligan a tener planes, nos ayudan, entre comillas, a tener planes, porque a través de estos planes los organismos internacionales, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional y otros, pues pueden canalizar los préstamos o préstamos económicos que tiene o busca cada país. En este contexto, es así, ese fue el mecanismo por el cual en toda Latinoamérica hemos empezado a tener planes y los hemos empezado a formalizar, ¿no? Pero pero no tanto a utilizar. Eso también tenemos que ser claro, ¿sí? Es así que en la Carta de Punta del Este, en 1961, se ratifica la necesidad de tener planes y de que la cooperación internacional deba ayudarnos, ¿no? Condicionado básicamente a tener un plan. Y además, para que realmente esto sea imperativo y no sea un tema optativo, nos obligan, ¿no? Prácticamente a todos los países a que en nuestras constituciones políticas del Estado exista la obligatoriedad de poder introducir, ¿no? Como obligación de todo gobierno el tener un plan general de desarrollo económico social. En ese contexto, todos los países empezamos una vida, ¿no? Entre comillas, planificada y básicamente orientada, guiada, dirigida, promovida por, ¿no? Estas organizaciones internacionales. En el caso particular de Bolivia, ¿no? ¿Cuántos años tenemos de vida como país dependiente, ¿no? Tenemos una vida, al año estamos cumpliendo 200 años, ¿no? O sea, hemos nacido en 1825, ¿no? Y cuando al año cumplamos o lleguemos a 2025, habremos cumplido 200 años como país, ¿no? Como país. La pregunta que yo les puedo hacer aquí es, eh, ¿cuándo creen que Bolivia tuvo su primer plan, ¿no? Su primer plan de desarrollo económico y social. La mayoría de las respuestas pasa justamente porque esto puede ser considerado para la mayoría que prácticamente desde que nacimos como república, pero ya los datos nos muestran que el primer plan que tuvimos fue el plan Bohan, ¿sí? Y el plan Bohan fue formulado en 1942 a 1943. Fue una comisión norteamericana que vino a nuestro país y fue este grupo, ¿no? La Secretaría de Planificación de Estados Unidos, que formula para Bolivia el primer plan de desarrollo económico y social. Entonces, miren, en 1942 entonces tenemos a nuestro primer plan de desarrollo económico y social en Bolivia, ¿sí? Este plan de desarrollo económico y social entonces eh, empieza a establecer un hito, ¿no? Un hito de que Bolivia y cada gobierno que tomaba el poder debería tener un plan de desarrollo económico y social. Ahora, me gustaría un poco que se imaginen, entonces, si uno dice, ¿no? Entonces, si en 1942 tuvimos el primer plan de desarrollo, ¿cómo es que hacíamos la gestión pública previo a este plan? ¿Cómo era la gestión pública del sector público en 1900, en 1915, en 1850, en 1880? ¿Y qué ha cambiado en 1942, 43, 44?
¿no? Y la mayoría dice, ¿cuál es el cambio que hemos tenido con el plan Bohan? Básicamente tenemos dos escenarios, ¿no? Uno es que, digamos, aquí está el plan, imagínense 1942 cuando el presidente seguramente con mucha pompa anuncia y agradece, ¿no? Seguramente a Estados Unidos y a toda la cooperación y que este plan es fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país, que va a traer muchos beneficios, cámaras, fotografías, ¿no? Todo un gran espectáculo seguramente mediático. Pero una vez que termina el mismo, ¿qué creen que ha pasado con el plan? ¿No? Seguramente tenemos dos opciones. Es decir, uno es que a partir de este plan, todos los servidores públicos han empezado a quererlo conocer y a empezar a implementarlo, ¿no? Que es la opción uno. Y la opción dos es que hemos agarrado el plan y lo hemos guardado en el perchero, en la biblioteca, y hemos seguido haciendo la gestión pública como tradicionalmente solíamos hacer. En ese contexto, sí, creo que todos vamos a coincidir que la alternativa 2 es la más probable y que de alguna forma también se replica actualmente en el 2024, 2025, 2023 esta situación, ¿no? Porque formulamos nuestro PEDES, lo aprobamos y muy pocos lo conocemos, muy pocas instituciones realmente trabajan para que este plan de desarrollo económico social se materialice. Tenemos planes sectoriales que no están alineados al PEDES, tenemos planes territoriales que no están no articulados al PEDES, tenemos planes estratégicos institucionales que no tienen, no se desprenden del PEDES, no aportan al PEDES. Y esta situación ha sido pues una constante en nuestro país. Por lo tanto, ¿no? Más de 117 años, ¿no? Bolivia no tuvo plan y también la experiencia en planificación que tenemos es relativamente corta, porque la cantidad de planes que hemos desarrollado en estos 82 años de vida, desde que hemos tenido el primer plan, simplemente han generado, hemos elaborado, sobre todo con asistencia internacional, en casi los primeros planes, dependencia total, ¿no? Y los últimos planes son los que podemos decir que son realmente los que hemos elaborado como bolivianos. En ese contexto, sí eh, mm, hemos elaborado cierta normativa que nos orientaba a cómo debería ser formulado nuestros planes, ¿no? Yo recuerdo que en la época del 2000, ¿no? Cuando he ingresado yo a la Contraloría, hablábamos ya de un plan general de desarrollo económico y social, hablábamos de planes sectoriales, planes departamentales, se hablaba de planes de desarrollo municipal, planes estratégicos institucionales y programas operativos anuales. Pero no teníamos un CISPLAN, ¿no? Teníamos un CISPLAN que nos daban ciertas luces para poder formular estos, pero era una norma básica. Estaba aprobado por una resolución suprema, entonces no había mucha fuerza, ¿no? No había un tema imperativo como una ley que nos pueda obligar a nosotros a tener planes. Entonces, en la historia de Bolivia, entonces nosotros hemos tenido el primer plan, les decía, que ha sido el plan Bohan. ¿Qué decía el plan Bohan? ¿No? Este es un pequeño resumen que lo he preparado para que nos demos cuenta si, qué ha pasado en 1942, ¿no? Y si esto ha cambiado realmente este diagnóstico que ha hecho Bohan y su equipo, ¿no? La realidad de Bolivia. ¿Qué decía en 1942 Bohan, no? Primero decía país poco articulado, infraestructura y telecomunicaciones muy básicas. Si ustedes ven o han visto alguna presentación del Ministerio de Planificación, sobre todo en el PEDES 2020 a 2025, no, 2016-2020, había un mapa bien interesante donde nos mostraba los caminos actuales, o sea, en 2016, cuántos caminos teníamos y cuántos se iban a construir. Y cuando tú veías esos gráficos, te dabas cuenta que teníamos básicamente muy pocos caminos.
Si tú quieres ir de La Paz a Santa Cruz, solo hay un camino. Si quieres ir de Oruro a Cochabamba, hay solo un camino, ¿no? Y si ustedes ven las películas norteamericanas, no sucede así en Estados Unidos, porque para ir a cualquier parte hay más de 10 alternativas, porque Estados Unidos está totalmente conectado en tema terrestre. Y un elemento fundamental para el desarrollo, que es lo primero que hizo Rusia, fue justamente integrar vía férrea todo su país, porque nosotros no tenemos todavía esa posibilidad. Entonces, en 1942, Bohan dice, no hay caminos en Bolivia, están muy desarticulados, no tienen infraestructura ni comunicaciones muy desarrolladas. Entonces, esto habrá cambiado actualmente. Sí, hemos tenido más caminos en este último periodo, pero todavía nos faltan mucho más caminos, ¿no? Exagerada dependencia de exportaciones mineras, nos dice, ¿no? En ese momento, en 1942, ¿no? Patí y compañía tenían el 94% de las exportaciones se destinaba o eran producto de la minería, pero solo el 2% era dueño de esa exportación, ¿no? Otro diagnóstico que nos arroja Bohan, ¿no? 62% del territorio era inexplorado, en especial el oriente, ¿sí? Por eso es que más adelante ella plantea, debería y nos recomiendan que vayamos al oriente justamente a poderlo poblar. Sí, dice, Bolivia importa bienes de origen agrícola, cuya producción podría encargarse directamente. No sé por qué lo hacen, dice. ¿Y esto ha cambiado? Eh, Parece que no. Bueno, tal vez en este último periodo sí, no estamos exportando ahora todo, creo. 2/3 de la población se dedican a la producción agrícola, o se dedicaban a la producción agrícola, ¿no? Entonces habría que industrializar, ¿no? Habría que diversificar la economía, eso es lo que proponía Boja. ¿Qué proponía Boja, no? Y ahí vienen las recomendaciones, ¿no? Construir una red caminera Cochabamba-Santa Cruz. Esto se hizo más o menos, no en 1940, ¿no? Se hizo en los 70, 80, ¿no? Nos han pedido también que dejemos la minería y nos metamos al petróleo, ¿no? Explotemos el petróleo, ¿no? Y otra cosa que nos han recomendado es que construyamos el gasoducto a la Argentina. Este gasoducto se ha construido recién en 1990, ¿no? Creo que terminó de construirlo justamente el gobierno de Jaime Paz Zamora, o sea, no es reciente. O sea, en 1942 nos han dicho, hagan esto, y han tenido que pasar más de 20 años, más de 40 años, para poder implementar las recomendaciones. Fomentar la migración interna, ¿no? De la parte andina hacia el oriente. Entonces, el único departamento más o menos planificado fue Santa Cruz, porque de una población totalmente rural, ¿no? En menos de 20 años se ha convertido en una urbe y ahora actualmente es una de las ciudades más importantes de Bolivia. Y su diseño, ¿no? En anillos ha sido totalmente planificado. Y en Santa Cruz hay una cultura de la planificación mucho más grande que en otros departamentos, ¿no? Hay que fomentar la agricultura y ganadería, ¿no? Es lo que decían. Hay que establecer, ¿no? Plantas agroindustriales, agencias de crédito, ¿no? Y cada departamento, dice, debería tener una corporación boliviana de fomento. ¿Qué es una corporación? Una empresa, ¿sí? Una empresa grande, una empresa de empresas que estaban en manos de las departamentales. Había Cordepaz, Cordecruz, Cordepan, etcétera, ¿no? Estas corporaciones tenían todo tipo de empresas, tenían hoteles, tenían empresas solleras, cañeras, ¿no? Y después que han sido nacionalizadas, ¿no? Vendidas, ¿no? Han pasado luego a manos privadas. Entonces, esto es un poco el diagnóstico que hace Bohan y quería mostrar justamente cómo muchos de estos problemas identificados por Bohan todavía están presentes en nuestro actual escenario social, económico de nuestro país. ¿Por qué? Pues cuando lo implementamos, no lo implementamos, ¿no? Rápidamente, lo implementamos
muy lentamente. Aquí les muestro una pequeña diapositiva donde mostramos todos los planes que tuvo Bolivia, y presidentes los tuvieron y los nombres de los mismos, y prácticamente desde el plan no inmediato de política de gobierno de la Revolución Nacional, prácticamente casi todos no se desprenden no del plan Boja. Si ustedes recuerdan cuáles son las últimas propuestas, ¿no? que tenemos en este momento, seguimos, ¿no? Todo el mundo quiere cambiar la matriz productiva. Queremos ser un país industrializado, o sea, que seguimos siendo agrícola, seguimos siendo, ¿no? País que vende materia prima, no estamos articulados todavía, y todos estos planes, ¿no? Si los revisan, tienen esas propuestas, y de hecho el último plan del gobierno, que lo tiene justamente vigente en este momento, 2021-2025, la propuesta básicamente es, ¿no? La sustitución de importaciones, ¿no? O sea, lo que Bojan dijo en su momento, o sea, ¿por qué están exportando alimentos cuando ustedes lo pueden producir? ¿Sí? Entonces, miren cuán complejo es el tema de nuestra realidad, y cuán difícil es modificar esta realidad si no se tiene una norma, si no se tiene una ley, ¿no? Porque en todos estos planes hasta el 2000, hasta el 2006 no teníamos una norma con fuerza de ley. Ya es el 2016 que justamente nace o llega la ley 777. La ley 777 establece básicamente una obligatoriedad para todas las entidades del Estado, pero no solamente del Estado, sino de los actores públicos, los actores privados, para que desde esta ley puedan básicamente desprender todas las acciones que se van a desarrollar para poder armonizar, articular las mismas al desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces, en su artículo 1, la ley establece que tiene por objetivo establecer el sistema de planificación integral del Estado, que se llama SPIE, ¿no? Que conducirá, dice, el proceso de planificación de desarrollo integral del Estado plurinacional para enmarcados en el bien. Y para esto establece básicamente un ciclo. Miren, dice, se formula el plan, se asignan recursos en función del plan, se implementa, ¿no? Con estos recursos, estas acciones establecidas en el plan. Se hace un seguimiento de lo que se ha establecido en los planes, y se hace una evaluación, ¿no? de lo que se ha establecido en los planes. Entonces, si se ponen a pensar, todo está enmarcado en la planificación. Y así debería ser. O sea, todo lo que nosotros hacemos en el Estado, en el gobierno, en la administración pública, debería estar enmarcado en un plan, ¿no? Pero eso prácticamente no sucede, ¿no? Muchos que ustedes conocen o están trabajando en administración pública dicen, pero planificación, a ver, Pérez, no conozco Pérez, no conozco planes sectoriales, no conozco el PTDI departamental, no conozco el PTDI regional, no conozco el PTDI municipal, no conozco el PI municipal. Conozco, creo, he escuchado del POA, del municipio, sí, pero lo que todo el mundo ha escuchado con mucha fuerza es el tema presupuestario. Ah, pero sí sabemos cuánto de plata tenemos. Entonces, en este momento, hay que también decirlo, lastimosamente, el sistema de presupuestos y el sistema de bienes y servicios tienen primacía sobre la ley 777 y sobre los sistemas de planificación. Entonces, esto es algo que tenemos que tratar de revertir, porque si nosotros planificamos desde la perspectiva presupuestaria simplemente, estamos básicamente siendo cajeros, ¿no? Y es como si el cajero planificara el desarrollo de la empresa, ¿no? Y básicamente ese concepto cortoplacista que tiene el tema presupuestario, ¿no?
no nos va a permitir un desarrollo más allá de mediano plazo y la ley 77 nos habla todavía de un largo plazo. Entonces, una consigna muy importante que trae esta ley es que justamente se fortalezcan los sistemas de planificación en todo el sector público. Y trae consigo ciertos elementos interesantes, innovadores, ¿no? Para empezar, un primer elemento muy importante, creo yo, que trae la ley 77 es que por primera vez y por fuerza de ley, ¿no? Nos sincronizamos todos los planes de mediano plazo. Sí lo hemos hecho en el corto plazo, o sea, todos hablábamos del POA 2001, el POA 2002, todos hacíamos nuestra planificación anual, ahí no hay mucho que discutir. La ley 78, desde 1996, nos obliga, y todavía mucho antes de la ley 78, ya teníamos esa cultura de formular POAs y presupuestos anuales. Pero si bien teníamos, les hablaba de planes de mediano plazo, como plan de desarrollo económico y social, plan sectorial, los planes departamentales y municipales, no estaban sincronizados. Yo recuerdo cuando estábamos en la Contraloría, decíamos, a ver, ya viene la segunda generación de la participación popular, ¿no? Pero haremos a los alcaldes. Entonces capacitamos a los alcaldes para que ellos hagan sus primeros PDMs, ¿no? Y después de que han sido posesionados, venían a la Contraloría y nos decían, ya tengo mi PDM, ¿qué le parece, licenciado? Nos lo mostraban, lo revisamos un poco. Y claro, un alcalde, los más lúcidos, no tenían su plan, ¿no? Al año de haber sido posesionados, y los no tan iluminados, ¿no? Tenían su plan de desarrollo municipal, ¿no? Ya cuando están saliendo o terminando su gestión. Entonces teníamos PDMs, para decirlo así, de 2001 a 2005. Había otro PDM 2003, 2007, ¿no? Había otro 2007, 2011, o sea, todos estábamos desincronizados. Y claro, si todo está desincronizado, eso también repercute en el seguimiento y en la evaluación, ¿no es cierto? Porque si cada plan tiene diferente temporalidad, es difícil poder sincronizar, no a uno mayor. Y una virtud que justamente tiene y se le atribuye a la ley 777 es esa, ¿no? La sincronización. La mayoría de los planes sí han sido sincronizados. También debo decirlo que lastimosamente hay algunas instancias, instituciones que no lo han hecho así. O sea, incluso hemos tenido y tenemos actualmente recomendaciones a ciertas entidades de que se sincronice con el plan de desarrollo económico y social, su plan estratégico institucional, y muchas eh, que son autónomas creen que esto no debe de ser así, ¿no? En realidad, la ley 77 se aplica, y vamos a ver enseguida, en todas las entidades públicas, las territoriales, las autónomas, las autárquicas, etc. Por lo tanto, todos debemos sincronizar nuestros planes de mediano plazo con el plan de desarrollo económico y social que emite el gobierno. Otro elemento importantísimo que trae consigo el tema de la ley 77 es la obligatoriedad de hacer procesos de seguimiento y evaluación a planes de mediano plazo. Teníamos, hasta antes de la ley 777, sí formulábamos planes, les decía, ¿no? Sectoriales, territoriales, estratégicos, institucionales, pero nunca habíamos hecho un seguimiento y evaluación a esos planes de mediano plazo. No teníamos metodología, no teníamos una norma, no teníamos a quién reportar esos seguimientos, y además como estaban desincronizados, era muy complejo hacer un seguimiento y evaluación, porque prácticamente en el estado antes del 2016 no se hacían procesos de seguimiento y evaluación a planes de mediano plazo. Con la puesta en marcha de la ley 777, esto cambia, ¿no? Rotundamente, y le obliga al Ministerio de Planificación a generar mecanismos, normativa, y actualmente todos los planes de mediano plazo tienen procesos de seguimiento. La Contraloría tiene que emitir su informe de seguimiento, ¿no? De
PI 2023, así como el gobierno municipal de Yacuiba, como la gobernación o el gobierno regional de Gran Chaco o el Ministerio de la Presidencia, todos tienen que hacer, ¿no?, un proceso de seguimiento de forma anual. Y también la ley nos obliga a hacer evaluaciones de medio término. Entonces tenemos planes de quinquenales que a la culminación del segundo o tercer año deberíamos nosotros hacer el proceso de evaluación. Aquí hemos tenido algunas discusiones, ¿no? Porque algunos técnicos del Ministerio de Planificación decían, la ley dice a la mitad. Entonces, 2021, 22, 22 y medio deberíamos hacer el corte. Y claro, no hay ninguna meta, bueno, hay metas anuales, pero no hay metas semestrales, ¿no? Entonces, si no tienes metas anuales, ¿no? O no tienes metas mensuales, imposible poder hacer esa evaluación. Entonces, lo que están optando es por hacer, después de 2 años o de 3 años, hacen el proceso de evaluación. Pero ya está empezando a existir una cultura en Bolivia justamente de realizar esos procesos de seguimiento y evaluación. En el primer ciclo de planificación, estos procesos han sido muy básicos, han sido incluso contradictorios, muy empíricos, muy subjetivos. Y ya en los segundos ha sido un poco más sólidos, pero todavía, hay que decirlo, también estamos en pleno desarrollo. Tenemos instrumentos muy genéricos, muy básicos, muy contradictorios. eh, Nuestros instrumentos se contradicen unos con otros a veces, y la articulación en su primer elemento no ha sido nominal, ha sido por códigos, y no ha sido una verdadera articulación. Y el gran problema que tenemos aquí en el seguimiento y evaluación es los objetivos, ¿no? Los objetivos no son claros. Todavía en Bolivia no sabemos formular objetivos, confundimos una competencia con un objetivo. La competencia puede ser, por ejemplo, luchar contra la delincuencia, ¿no? Esa es una competencia que le damos a la Policía Nacional. ¿Y qué hacen ellos, no? En su POA, en su PIDC, luchar contra la inseguridad ciudadana de manera efectiva, eficiente, eficaz, con alto impacto. Pero ¿cómo se mide eso? ¿Sí? Entonces, no tienes elementos de medida para poder ver esto, para poder hacer seguimiento. Y gran parte de las entidades públicas, sus objetivos están formulados de esa forma. No tenemos indicadores, no tenemos objetivos cuantificables, cuantitativos. Tenemos mucha confusión en temas de indicadores y tenemos mucha confusión en los elementos en los cuales deberíamos o a qué nivel deberíamos. Importantísimo que trae la ley 777 es esta obligatoriedad que debemos tener nosotros al formular planes, y que estos deban estar articulados justamente al Plan de Desarrollo Económico y Social. En el primer ciclo de planificación con la ley 777, la articulación era totalmente en código, totalmente codificado. O sea,
Yo como Contraloría definía mi objetivo estratégico institucional, me desprendía del pilar un código 11, me desprendía de ese código 11 un resultado, una meta y una acción. Y son 4 dígitos, y esos 4 dígitos, basta que yo los tenía, entonces supuestamente ya estaba articulado. Y cuando hablábamos con el ministerio, en algún momento la crítica era esa, ¿no? ¿Por qué piensan que está articulado? O sea, si yo pongo una cosa totalmente incoherente en mi plan, ¿no? Y hemos visto, porque nosotros hemos hecho control a los planes, ¿no? Nos hablaban, por ejemplo, desde el PEDES, hacer todo el tema riego, 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 y en el POA, ¿no? Estaba las canchitas, ¿no? Entonces no había pues articulación. Y esta articulación es compleja de hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos bases conceptuales sólidas, necesitamos sistemas, indicadores similares en los diferentes niveles que tiene el Estado, ¿no? Entonces, todavía el tema de la articulación y concordancia es un tema que debemos trabajarlo. Hay que desarrollar muchos instrumentos, pero sobre todo procesos de capacitación que nos hagan entender qué entendemos por articulación y a qué niveles debemos nosotros tener estos niveles de articulación. Y algo que nos recuerda, ojo, eso es bien importante, ¿sí? La ley 77 en su artículo 9 recuerda a la Contraloría que puede controlar la planificación. La ley 1178 y la Constitución Política del Estado, ¿no? Desde el 2009 ratificada de la Constitución, nos da a la Contraloría la potestad, la competencia, la atribución de poder controlar lo que nosotros queramos. Y durante muchos años hemos controlado la parte financiera, presupuestaria y la parte de bienes y servicios. Por eso es que está dentro de lo normal, está dentro de lo habitual, está dentro de lo legal. Cuando si nos ponemos a pensar, si un plan lo formulamos, es como respuesta, como vamos a ver más adelante, a una necesidad. Y esta necesidad es tan grande que el Estado decide tomar acciones para que esa necesidad pueda ser subsanada. Para que esas acciones puedan materializarse, se asigna presupuesto y se autoriza la compra de bienes y servicios y la contratación de personal para materializar ese producto que hipotética, lógica y causalmente va a solucionar el problema que hemos identificado. Entonces, si nosotros le damos el dinero al gobierno, al Estado, a los servidores públicos, a una entidad, para que solucione un problema generando un producto y este producto no se genera, ¿no les parece lógico que deberíamos sancionar a los malos servidores públicos que no han trabajado como deberían trabajar? Pero ¿qué pasa si no llega el recurso? Si no te llega el recurso ya no es problema tuyo, pues. Ese es un elemento, ¿no? Que puedes tú utilizarlo como un atenuante. Si no te llega el recurso, no te puedo reclamar. Pero si te llega el recurso y no logras ejecutar, ¿no? Más que por tus negligencias, pues deberíamos sancionarlos, ¿no? Imagínense en Rusia, por si acaso, perdón, en la Unión Soviética, en los años 20, 25, cuando se implementaron los planes quinquenales,
los funcionarios públicos que no llegaban a sus objetivos eran considerados como traidores a la revolución y eran fusilados públicamente. Entonces, en la Unión Soviética, hemos dicho, este 10 lo que queramos, tiene que estar esos 10. Ahora, si se ha ejecutado solamente 2, ¿no? De 10, eso tiene que ser reflejado. Al me dice, ¿qué pasa si no cumplo mis objetivos? Mm, ahí viene un tema, ¿no? Muchos están esperando escuchar responsabilidad, ¿no? Todo depende de las circunstancias. ¿Qué pasa si yo, como Contraloría, he programado emitir 10 informes para un año y ese año apenas he emitido 2? Entonces, lo primero que te llama la atención cuando utilizamos los indicadores de desempeño es que tenemos como Contraloría un 20% de ejecución de tu POA. Entonces, lo primero que haces es, ¿qué ha pasado con Contraloría? Y dices, mira, ¿qué ha pasado? Es que este año ha sido la pandemia. Pues casi 6 meses, 8 meses no hemos trabajado o no nos han dado la información las entidades del sector público y lo que hemos podido es lo que hemos terminado. En esas circunstancias, uno que controla con seguridad, sí, es razonable, puede ser razonable, puede ser perdonable y listo, no hay sanción. Pero si teníamos la obligatoriedad de emitir 10 informes y cuando le preguntas qué pasa con Contraloría, es que no sé, no, es que es bien difícil hacer las auditorías, ¿no? Con decir que básicamente una auditoría al año se hace y claro, programar 10 no sé quién lo habrá programado. Entonces ahí te das cuenta que no está bien la Contraloría, ¿no? Eso como ejemplo, por si acaso. Eso pasa con todas las entidades del sector público. Entonces, el tema del control es importantísimo porque nos permite justamente identificar esas disfunciones. Por lo tanto, el control a la formulación, ¿no? Ya se está realizando por parte de la Contraloría y ya nos estamos preparando para el control a la ejecución del plan. Porque en este momento los planes, ¿no? La mayor parte de los planes adolecen de problemas técnicos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo controlar un objetivo si este no tiene elementos cuantitativos? Y si esto está aquí arriba, imagínense en la parte de abajo. O sea, me refiero a los POAs, a los POAIs. Entonces, porque si no tenemos metas arriba, tampoco tenemos metas abajo. Hablábamos con el Ministerio de Planificación hace unas semanas atrás, porque estamos controlando ahora, nosotros estamos haciendo supervisión al PEDES, ¿ya? Y le decíamos, y llegábamos a la conclusión con ellos de que deberíamos tener metas, indicadores a nivel de PEDES, a nivel de plan sectorial, a nivel de plan territorial, a nivel de plan institucional, a nivel del PUA, a nivel de PUAI. En la Contraloría nosotros tenemos para cada funcionario público una meta asignada. Y un poco nos ha extrañado que el ministro de Planificación en un POAI no tenían, ¿no? Metas por cada funcionario. Tenían, sí, su POAI, que eran básicamente funciones genéricas, ¿no? Yo le decía eso pues, justamente al viceministro, mire, viceministro, esto no puede darse en las entidades del sector público.
Porque si usted tiene POAI sin metas, solo con funciones, va a pasar lo que ha pasado con Santa Cruz. Miren, 800 ítems fantasmas, o sea, 800 personas que no generaban ningún producto y que, claro, como no tenían metas, ninguno de estos 800, estas no estaban, ¿no?, agrupadas, consideradas en el siguiente nivel, ni en el siguiente nivel, ni en el siguiente nivel. Por lo tanto, me era indiferente si habían 1000 desaparecidos o 1000 más, porque no estaban vinculados. En cambio, en la Contraloría, los auditores tienen una meta de 5 trabajos de campo. Eh, cada auditor tiene que hacer 5 trabajos de campo. Cada 3 auditores tenemos un supervisor que supervisa los 15 trabajos de campo. Este supervisor tiene la obligación de emitir 10 informes, ¿no? 10 informes por cada año. Y cada 3 supervisores viene un gerente. Como cada supervisor tiene la obligación de emitir 10 informes al año, este gerente tiene la obligación de emitir 30 informes al año. Y cada gerente departamental, dependiendo del número de gerentes, tiene una cantidad de informes departamentales que tiene que emitir. Y cada subcontralor, en función de las áreas de cada gerencia departamental, tiene una meta. Y la meta final la tiene ahora nuestra contralora. Entonces, cuando tenemos esa relación, ¿no?, de metas, de lo mayor a lo menor y de lo menor a lo mayor, pues imagínense si un auditor se enferma o no lo contratamos, lo despedimos, nos afecta, toda la cadena productiva. Imaginen 800 auditores. O sea, a la semana nos vamos a dar cuenta. Pero cuando no tenemos metas, no pasa lo que pasa en Santa Cruz. Entonces, son estos elementos novedosos que trae justamente la ley 77, pero que todavía están en un proceso de poderlos implementar. También la ley 777 establece 3 subsistemas. El que hemos hablado es el subsistema de planificación. Tenemos un subsistema que es el de inversión pública y financiamiento externo, lo que antes era el SNIP, ¿no? Básicamente se ha agarrado eso, estaba bien sólido y se lo ha sumado nomás ahí como parte de un subsistema. Y lo novedoso también que se ha puesto ahí como un subsistema es lo que les decía, ¿no? Los subsistemas de seguimiento y evaluación. Y para que todo esto funcione, ya la ley 777 establece que el Ministerio de Planificación debería tener una plataforma, pero no solamente del SPIE, ¿no? O sea, de apoyo del SPIE. No es el InfoSPIE solamente, son varios sistemas, son como 3 sistemas que tiene que desarrollar, que todavía no los ha desarrollado, que nosotros ya le estamos recordando y recomendando al Ministerio que desarrolle estos sistemas, porque sin estos sistemas, lastimosamente, no están institucionalizados los procesos, ¿no?, de seguimiento y evaluación, los procesos de formulación, los procesos de articulación, sincronización de planes. Entonces, esto es lo novedoso que trae la ley 77, ¿no?, cuando es emitida. También establece ciertos fines, ¿no? La ley 777, y los fines que establece son los siguientes, ¿no? Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales. Este fin es muy, muy loable, es un deseo muy grande, que es no, complejo poderlo lograr. A ver, y esto lo vamos a ver enseguida cuando hagamos los planes territoriales, cuando veamos, pero solamente un anticipo. Cuando hicimos el primer ciclo, ¿cómo hicimos nuestros planes? El ministerio, cuando hizo su plan de sectorial, qué sé yo, de turismo, ha agarrado sus entidades bajo tuición, sucesión y dependencia, y con esas entidades del nivel central han hecho su plan y le han llamado sectorial. No han considerado como parte del plan sectorial a los departamentos, a las gobernaciones, a los municipios, a las regiones. Entonces, por eso que cuando nosotros revisamos ese plan, decimos, este no es un plan sectorial, este es un plan institucional, porque no has logrado, ¿no?, coordinar con los gobiernos departamentales y municipales, ¿no? Y cuando revisamos los planes territoriales, los municipales, para hacerlo más corto, ¿qué hacía el municipio? Agarraba, ¿no?,
todo lo que va a ser en el tema de turismo, pero lo que su dirección o su Secretaría de Turismo va a hacer en esos 5 años, y a eso le llamaba PTDI, ¿no? Y le hemos dicho, usted nunca ha hecho un PTDI, usted lo que ha hecho básicamente es un PI, ¿no? Entonces hemos recomendado que para el siguiente ciclo coordinen entre ellos, ¿no? Para que pueda justamente lograr los fines del SPIE, pues este fin que establece el SPIE. Para eso, ¿cómo se debería formular un plan territorial? Hay un proceso que está en los lineamientos que hemos recomendado y que lastimosamente no se sigue, pues, ¿no? Pero a ver, así más o menos debería ser. Yo como Estado debería, si quiero, por ejemplo, planificar el tema turismo, voy a poner un ejemplo, voy a poner algo bien simplecito, voy a decir, vamos a incrementar, ¿cuántos circuitos turísticos tenemos en Bolivia en este momento? Digamos 100 en todo Bolivia. Entonces yo quiero que se incrementen 200. Y para eso, yo, ¿no? Como Estado a nivel central, voy a financiar, ¿no? O sea, 100 son 100 que tenemos, más 100, 200. Entonces tenemos 100 para ejecutar. Yo como Estado voy a hacer 50. No sé dónde, pero voy a hacer 50. ¿Listo? Y ¿no? Y el Estado dice, y me gustaría que cada gobernación, ¿no? Haga un circuito. Y me gustaría que los municipios, no todos, pero por lo menos, a ver, 9 gobernaciones, ¿no? 41 municipios hagan, ¿no? Un, un circuito turístico municipal. Listo. Ese es el lineamiento que debería haber en un plan sectorial. Llega ese plan, ¿no? A la gobernación, y la gobernación, ¿qué debería decir? Bueno, miren, quieren que hagamos 100, ¿no? Entonces, si fuera así, en el departamento nos correspondería a nosotros 20, ya tenemos 10. El gobierno dice que va a ayudarnos con la mitad, entonces súper, nos ayuda 5, nosotros hacemos el uno que nos está pidiendo y veamos los municipios que pueden hacer. Entonces, ya el siguiente nivel es bajar la información del nivel central, del nivel departamental al nivel municipal. Y el nivel municipal va a decir, miren, el gobierno quiere hacer y 5, y digo, 50, de esos 50 uno está llegando aquí a nuestro municipio, la gobernación también está apuntando a nuestro municipio, y nosotros nos gustaría completar este circuito con esto, todo más, tenemos 3. Entonces, ya tendríamos la articulación del nivel central, departamental, municipal. Pero como ustedes saben, este ideal, esta idea que se tiene, es bien difícil, ¿no? Materializarlo con los planes políticos. Porque como somos de partidos políticos diferentes, los de nivel central no le quieren decir a nivel departamental, y los de nivel departamental no le quieren dar información a nivel municipal, y están entre ellos, ¿no? Echándose la culpa de que no le dan información un nivel con otro. Por lo tanto, esta articulación, si bien en el segundo ciclo ha sido mejor, todavía tenemos un paradigma que romper, que es dar información de manera transparente a todos los niveles. Y eso establece la ley. Te obliga, no es una cosa voluntaria, te obliga como ministerio a informar, te obliga como gobernación a informar, te obliga como municipio a dar información a nivel departamental y nacional. Y al Ministerio de Planificación integrar todo eso. Y eso es lo que todavía nos falta hacer para implementar el tema de la planificación. Otro fin importantísimo, miren, orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado plurinacional. Nuevamente, aquí queda diciendo, en pocas palabras, que el presupuesto no debe ser el instrumento de planificación. No es un tema de tener algo en contra de los amigos presupuestarios, no. Simplemente que el rol que le corresponde al planificador es decir, yo voy a hacer un barco, quiero hacer un barco, ¿no? Y el presupuestario tiene que decir cuánto va a costar ese barco y en qué partidas se tienen que asignar y habilitar, con qué fuente de financiamiento de un financiador para que se materialice el barco. Y no es al revés, no es que el presupuestario dice, a ver, el año pasado hemos hecho un barco, ahora haremos otro barco. Es más o menos así lo que estamos haciendo en la gestión pública. Cuando nosotros planificamos con el tema presupuestario, hacemos de esa forma, porque tenemos la lógica que lo vamos a repetir, ¿no?
Y no es la idea esa, sino tiene que ser el sistema de planificación quien oriente la orientación, la asignación de recursos. Y el otro fin importantísimo que también hemos charlado es posibilitar el seguimiento y evaluación integral, ¿no? De la planificación basado en metas, en resultados, en acciones, ¿no? Contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones en el sector público. Entonces, se quiere, la única forma de que un plan se materialice es que sea sujeto a seguimiento y evaluación. Y nuevamente, para que un plan sea sujeto a seguimiento, evaluación e implementación, este plan tiene que tener metas. Y eso es lo que muchos planes no tienen. Pues cuando tengamos las metas, se va a posibilitar el seguimiento, se va a posibilitar la evaluación, y es lo que está buscando como fin el espíritu. ¿Dónde se aplica? ¿No? Por si acaso, la ley 1178 se aplica en todo el sector público, pero en la parte administrativa de ciertos órganos. ¿No? Por ejemplo, en la parte del órgano judicial, solamente en la parte administrativa. En la Contraloría, solamente en la parte administrativa. En el órgano judicial, solo en la parte administrativa. Pero en el caso de la ley 777, dice todos. No hay limitación, no hay restricción. Todos estamos obligados a implementar la ley 777, ¿no? Órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, tribunal constitucional, instituciones de control y defensa del Estado, entidades territoriales autónomas, empresas públicas, universidades. Todos estamos obligados a implementar la ley 777. Como también les hemos comentado, lastimosamente, algunas entidades piensan que por su característica particular están exentas o debemos hacer un trato especial para estas entidades, ¿no? Que se diferencian unas de otras. Pero todas están obligadas a implementar la ley 777. ¿Cómo está estructurado actualmente la jerarquía de planes? Tenemos un plan de largo plazo que se llama Plan General de Desarrollo Económico y Social para 25 años. De ese supuestamente se desprende el plan de mediano plazo, que es el PEDES, que es lo más conocido por 5 años. De los PEDES deberían desprenderse los PCDIs, de los PCDIs deberían desprenderse los PDMs departamentales y municipales, ¿no? Y de cada plan territorial o sectorial, en algún caso, se genera un PI, y en algunos casos, algunas entidades se desprenden directamente del PDES para tener su PDI, su PI. Y todos hacen el POA. Esta es la estructura de planes que establece, ¿no? El SPIE, la ley 777. Y para eso, sí, nos habla de un modelo de planificación de forma integrada. La ley sí nos dice cómo debería estar integrado, o sea, dice, tiene que estar integrado, pero los instrumentos que el Ministerio de Planificación todavía, sobre todo en el primer ciclo, no los ha desarrollado de tal forma que esta planificación sea integral, ¿no? Y todavía en este segundo ciclo, si bien se han mejorado sustancialmente los instrumentos, pero todavía no tenemos un sistema que permita verificar, ¿no? Esa verdadera articulación de los planes. Está trabajando y esperamos que para el tercer ciclo esto pueda ser posible, ¿no? El otro elemento, ¿no? Todavía en este momento los planes están yendo de arriba hacia abajo, ¿no? Y no se está aplicando la otra opción que es de abajo hacia arriba, ¿sí? No tenemos bases conceptuales en este momento. Tenemos una ley, pero no tenemos su reglamentación. Sus lineamientos cada cierto ciclo cambian. No tenemos los planificadores un lenguaje común, un lenguaje único. De hecho, la Contraloría tiene un lenguaje, el Ministerio de Planificación tiene otro lenguaje, el Ministerio de Economía tiene otro lenguaje, los planificadores tienen otro lenguaje, porque claro, la ley es genérica, es amplia y no hemos tenido como Estado la capacidad de poder tener una base conceptual única. Y en ese sentido, el tema presupuestario sí nos gana, porque sí ellos han logrado tener bases conceptuales únicas, ¿no? Decir, a partir de 222 todos sabemos que es una partida vinculada a viáticos, ¿no? Entonces, eso lo sabe a nivel municipal, eso lo sabe a nivel departamental, a nivel central, ¿no? Pero en tema de planificación, ¿qué entendemos por acción? Para muchos es producto, para otros es resultado, para otros es operación,
para otros es actividad, y cada entidad entiende lo que quiere entender de esos temas. Nos faltan muchas bases conceptuales todavía para poder hacer esto o real. Por procesos de formulación de planificación también, ¿no? Todavía todo, por esta heterogeneidad de conceptos de planificación e instrumentos, ¿no? Ningún plan se parece. O sea, los planes municipales, por ejemplo, que deberían ser los mismos, ¿no? Dependiendo de la capacidad del planificador, de la información que tiene y del sectorialística que le ha tocado, puede ser diferente a otros o municipio similar, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese proceso de homogeneización. Esperemos que ya con el tercer ciclo esto se siga mejorando. En el esquema ya de cómo terminan los planes, ¿no? En su configuración se ve de esta forma, ¿no? Tenemos un plan que ve el largo plazo, largo plazo. Tenemos un plan o planes de mediano plazo y tenemos planes de corto plazo. Esto considera la perspectiva temporal. Cuando vemos los tipos de planes, ¿no? Aquí tenemos los planes territoriales, que pueden ser nacionales, departamentales, municipales, pero si se ponen a pensar el territorial, ¿no? Es el conjunto de conjuntos, ¿no? A ver, ¿qué es Bolivia? ¿Conocen Bolivia? Sí, todos estamos parados en Bolivia. Entonces, Bolivia es el todo, ¿no es cierto? Y si decimos, vamos a nosotros a hacer, qué sé yo, 5 hospitales en Bolivia, ¿no? Eso es todo abstracto. ¿Qué parte de Bolivia? ¿En qué departamento? Ah, ya. Vamos a hacer los 5 en el departamento de Potosí. Ah, perfecto. Pero Potosí todavía sigue siendo grande. Ah, vamos a hacer los 5 hospitales en el municipio de, qué sé yo, Tilata. Ah, entonces, el tema territorial aterriza de lo abstracto, que es lo nacional, lo sectorial, lo departamental, regional, en el tema municipal. Ahí sí se materializa, ¿no? Porque todas las obras terminan en un determinado municipio. Todas las obras, todas las acciones que haga el ministerio, la gobernación, el gobierno regional y el mismo municipio terminan en un municipio. Entonces, territorialmente se debe entender así. Ahora, el sector es transversal, porque tiene que ir a todos los niveles, ¿no? Y tiene que ver justamente con la particularidad que tiene el sector. Y el institucional también tiene que estar alineado a lo territorial y a lo sectorial, ¿no? Entonces, esta es la vinculación, es la esquematización que nos trae justamente el SPI. Me olvidé comentarles, si tienen alguna consulta, por favor, no duden en interrumpir y levantar la mano o lanzar la pregunta, porque como tenemos tan poco tiempo, no va a haber, creo, mucho tiempo para luego eh, volver a explicar algún tema que queda pendiente, ¿no? Entonces, por favor, si tienen alguna duda, no duden en levantar la mano. Finalmente, el SPIE, la ley 777, establece un proceso que ya les hemos mostrado anteriormente, que considera la formulación del plan, la asignación de recursos en función del plan, la implementación en base al plan, el seguimiento con base al plan y la evaluación con base al plan, ¿no? El ajuste, por si acaso, es para siguiente ciclo, no es eh, para cada vez que hagamos el seguimiento, digamos, ¿no? Cada vez que hagamos la evaluación, que es medio término y final, sí puede haber, ¿no? El tema de ajuste. En, en el esquema 3, si ustedes ven en la presentación, del PEDES 2021-2025, hablan por primera vez de estos conceptos que nos parecen muy importantes, que nos ayudan a entender conceptualmente cómo se entienden estos temas. Nos hablan que hay 4 niveles. Miren, dice, hay pilar, hay una meta, hay un resultado y una acción. ¿Qué entendemos por pilar? Dice, ¿no? El horizonte político. ¿Qué entendemos como meta? ¿No? Los lineamientos de la política.
¿Qué entendemos por resultado? El impacto que se va a generar. ¿Y qué entendemos por acción? No, el producto. Entonces, este esquema que forma parte del PEDES y que ustedes saben que está aprobado con ley, nuestro PEDES, es parte del marco normativo conceptual que el Ministerio en el último PEDES ha establecido y que nos ayuda justamente a poder formular de mejor forma nuestros planes. Entonces, por primera vez sabemos qué es impacto, ¿no? Que el resultado está a nivel de impacto y que las acciones, todas, ¿no? Están a nivel de producto. No están a nivel de producto intermedio, no están a nivel de producto, a nivel de operación, a nivel de actividad, a nivel de insumo, menos a nivel de presupuesto. Ahora, ¿qué entendemos por impacto? ¿Para qué? Aquí viene su impacto. ¿Alguien se anima a decir cuál es el impacto de los caminos? Cuando nosotros hicimos la supervisión al plan sectorial y hablamos con la ABC, decíamos, nosotros somos caminos, pero ¿cómo reconocemos al impacto cuando respondemos para qué hacemos el producto? Cuando nosotros respondemos para qué hacemos el producto, encontramos el impacto. Y cuando hablamos con los amigos del ABC en este primer ciclo, hace 2019 más o menos, nos decían, no, pues el camino sirve para todo, no es transversal, ¿no? Es multisectorial, porque ayuda a la salud, al turismo, a la producción, a la comercialización, a todo ayuda. Eh, y ese es el concepto de impacto que tenían ellos. Entonces, aquí aplicamos un concepto bien importante, ¿no? Solo se puede mejorar lo que se mide, solo se mide lo que se conceptualiza y solo se conceptualiza lo que se entiende. Cuando los del ABC me decían que es para todo, entendíamos que no habían conceptualizado el impacto. Entendíamos que no entendían, ¿no? No han comprendido cuál es el impacto de sus caminos. Y cuando después de un curso que les hemos dado a ellos, ¿no? Ellos mismos nos han mostrado cuál era su impacto y es la reducción del tiempo de traslado de un punto a otro. Con un camino de tierra, de herradura, este camino yo lo hago en 4 horas. Pero si yo lo asfalto, le pongo hormigón, este camino lo recorro en 15 minutos. ¿Cuánto tiempo he ahorrado? ¿No? En ese tiempo me vuelvo más competitivo, en ese tiempo ahorrado me permite, antes iba ida y no volvía, ahora voy y vuelvo, con ese camino salvo vidas, con ese camino ya puedo ir con mis turistas, o sea,
¿Cuál es el impacto? La reducción del tiempo de traslado. ¿Listo? ¿Sí? A eso le llamamos entonces, a producto le llamamos en tema de mediano plazo acciones estratégicas, como han dicho, como han dicho ustedes, objetivos estratégicos, ¿sí? Eh, en términos de evaluación, seguimiento, el, el producto está a nivel de eficacia, la eficiencia está a nivel de operaciones, la economía a nivel de recursos y la efectividad a nivel de impacto. Entonces, si se dan cuenta, este modelo nos permite tener la cosa más clara en el sector público y nos permite formular buenos planes y, ¿no?, seguimientos correspondientes. Y eso tenemos un sistema de ponderación, por ejemplo, si lo aplicamos adecuadamente, ¿no? Sería de esta forma. A ver, en un pequeño POA. Bueno, la mayoría debe estar respondiendo que no, ¿no? Porque no sé, son muy tímidos. Claro, pero no saben por qué. La respuesta es simple, ¿no? Porque la tasa de eficacia se mide básicamente, ¿no? A nivel de producto. O sea, operación, ¿y a qué no me interesa? ¿Qué me interesa esto? Entonces, ¿cuántos caminos tenía que ejecutar? 10. ¿Cuántos concluir? 3. ¿Cuál es mi tasa de eficacia ponderada? 30%, y eso es lo que te voy a reportar. Entonces, con esa claridad ya uno puede tener, ¿no? O desarrollar de mejor forma nuestros planes. ¿Sí? Creo que había algo. Es la consecuencia del producto, el efecto es la consecuencia del producto, pero en un nivel siguiente, y el impacto es para qué realmente queremos generar el producto. Los otros conceptos están ahí que los conocemos siempre, habitualmente, el concepto de insumo, actividad y operación, no han cambiado con la ley 777. Pero, y ahí viene el modelo, ¿no? El indicador, ¿a qué nivel debe estar? ¿A nivel de producto, a nivel de actividad, operación, resultado, efecto, impacto? ¿A qué nivel, no? Y la respuesta debería estar a todos los niveles, puede estar a todos los niveles, las metas también, el indicador, costo, todo debería estar al mismo, todos deberían tener lo que llamamos las transversalidades, ¿no? Que nos permitan justamente tener una meta a nivel de producto, un indicador a nivel de producto, un costo a nivel de producto, un responsable a nivel de producto, una temporada por producto, una ponderación por cada producto que generamos, un marco normativo que justifique las generaciones de producto y dónde lo vamos a ejecutar. Esto también puede estar a nivel de impacto y a otros niveles, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros hablamos de planes de corto plazo, hablamos lo que antes eran objetivos de gestión, lo que actualmente son acciones de corto plazo, está a nivel de producto, ¿sí? Y los objetivos estratégicos, los resultados, como hemos visto en el TEDx, están a nivel de impacto. Estos dos niveles, resultado y efecto, son solamente muletillas técnicas para identificar de mejor forma el producto y el impacto, en este caso. Así funciona el modelo, ¿no? Para que cuando nosotros hacemos el control gubernamental sobre los mismos. Un pequeño ejemplito, mira, ver, bueno, Juancito Pinto, producto, transferencia condicionada. ¿Cuál cree que sea el resultado? Resultado, muchos van a decir la reducción de la deserción escolar. No. ¿Qué pasa? ¿Qué es el bono? Es cuando te entregan plata, ¿no? Te entregan la plata. Te entregan el dinero, ¿qué cambia en vos? La respuesta se pone feliz, ¿no? No. Técnicamente, lo que cambia en la sociedad es que se han incrementado sus ingresos familiares. ¿Qué haces con esa plata? Lo puedes ahorrar, lo puedes gastar, te pueden asaltar. Esos son los efectos no controlados por la generación del producto. Pero ¿para qué le das la plata? ¿No? Para reducir la tasa de deserción escolar. Con estos conceptos claros nos permite pues, diseñar cualquier tipo de plan, ¿no? De manera adecuada. Ya tenemos bases conceptuales de qué es cada cosa. El CENCAP, por ejemplo, la Contraloría, ¿qué hace? La capacitación. ¿Cuál es su resultado? ¿No? Incremento de conocimiento sobre la ley 38. ¿Cuál es el efecto? Puedes tener mejores opciones laborales, ¿no? Les reduces el tiempo de búsqueda de trabajo, pero sobre todo te capacitamos para mejorar tu desempeño laboral. ¿Sí? Eso es lo que buscamos. Ok, no vamos a tener tiempo para hacer este ejercicio, nos vamos directamente al PTDI. Pero antes, dentro del PTDI, ¿tiene alguna consulta, duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? Nadie. Es una ciudad que ustedes la deben conocer, es la ciudad de Nueva York, digo, la conocen por las películas, ¿no? Yo también la conozco por las películas. Entonces es una selva de cemento, pero miren lo que les voy a mostrar ahora. Esta es una foto, pero satelital. ¿Qué ven en el centro? Es Nueva York, pero una fotografía de arriba, ¿no? De esta ciudad, pues tiene una buena calidad de vida. Imagínense que todo fueran edificios, su calidad de vida sería bajísima, ¿no? Ahora, esto que ven, ¿creen que es producto del azar o producto de la planificación? No. Y la mayoría va a decir sí, de la planificación. No es que el año pasado han empezado a derribar edificios y poner el parque, no, no, no. Hace más de 100 años se ha planificado que el desarrollo urbano va a estar, ¿no? De esta forma y que va a haber un área verde que no se va a poder urbanizar para el beneficio de la sociedad.
Y gracias a esta decisión, a este plan territorial de desarrollo municipal, tenemos este tipo de ciudades. Es una pena que en Bolivia, pues les decía, no estamos acostumbrados a planificar a mediano plazo y a largo plazo. Les repito, esto ha sido planificado hace más de 100 años. Imagínense en este momento cuando nosotros hacíamos supervisiones a Santa Cruz, a Cochabamba, a los centros urbanos, decíamos, ¿y cuál es su potencialidad? ¿No? Y un alcalde nos mira, dice, en Cochabamba, antes éramos pues lecheros, o sea, como que antes, ¿no? No, pues ahora ya no hay ninguna vaca porque todo ya está urbanizado. Santa Cruz tampoco tiene ninguna área rural, todo está urbanizado. Y pregunta, ¿no? Ese desarrollo de esas ciudades, de esos municipios, ¿habrá sido planificado? O sea, entonces nuestro propósito es inundar de casas todo nuestro territorio. No deberíamos tener ciertos límites, ¿no? Bueno, hasta aquí casas, pero esto es para la agricultura, para comer, ¿no es cierto? Y de eso se trata básicamente, ¿no? La planificación territorial, ¿no? Toda planificación territorial debe permitirnos justamente, ¿no? Hacer un uso adecuado de nuestro territorio. A partir de eso, ¿cómo se genera este plan? Lastimosamente, ¿no? Hay un ciclo de vida, ¿no? Donde tenemos y respetamos, donde un actor principal es el humano, ¿no? Que rompe este circuito natural de vida. Porque, a ver, si nosotros fuéramos totalmente naturales, ¿no? Nosotros no estaríamos dentro de la cadena alimenticia como nivel superior, porque no somos tan fuertes ni tan agresivos como un león, ¿no? Si peleamos con un león, seguro que perdemos. Pero ¿por qué le hemos ganado al león? Por nuestra inteligencia. Entonces hemos inventado armas, ¿no? Con las que a los leones los matamos y les ganamos. Y eso ha hecho que nosotros cambiemos la naturaleza del mundo. Y al cambiar este ciclo natural, ¿no? Es más, hemos empezado a crecer más que otras especies, ¿no? Entonces ya de hecho, el hecho de solamente existir y ser más personas es algo, digamos, no natural. A la postre vamos a ser tan grandes que podemos tranquilamente, ¿no? Comernos todo lo que va a haber en el mundo, todos los animales, todo lo que son las cosechas. Y ahí viene el tema, ¿no? Y eso es lo que debe pasar. Y ahí viene el tema de que deberíamos planificar esto, ¿no? O sea, la idea es que un territorio que ocupemos tiene potencialidad. Este es un pequeño ejemplo. Miren, aquí está nuestro territorio. Aquí todo lo que ven con verde, pues es zona agrícola, porque justamente por ahí pasa el río. Y esta es el área árida, ¿no? El área donde no crece nada. Entonces, si vamos a desarrollar el tema urbano, ¿dónde deberíamos desarrollarlo, no? En el área verde, digámoslo así, productiva. Deberíamos nosotros tener nuestros asentamientos urbanos en esta parte, ¿no? En esta parte árida, como decíamos, ¿no? Pero ¿por qué hemos nosotros invadido esta parte más rica, como les decía?
Entonces, yo cuando hace 100 años vine a La Paz, estaba con mis vaquitas, ¿no? Con mi sembradillo a orillas del río. Y claro, ahí he hecho mi casita. Pero no solamente yo, sino otras personas han hecho lo mismo, y como hemos empezado a reproducirnos, ¿no? Cada vez eran más las casas que las chacras. Y a la postre, si nosotros no planificamos esto, estamos utilizando los suelos más fértiles para el tema urbano y los suelos menos fértiles para el tema agrícola o otro tipo de actividad. La planificación territorial debe ayudarnos justamente a visualizar un mejor desarrollo sostenible, ¿no? De nuestro hábitat, en ese sentido. Y eso es lo que manda el PTDI, ¿no? El PTDI te dice, tienes que hacer un plan de desarrollo económico social considerando el territorio, tu población, los actores que viven en el mismo, ¿no? Y cuando hagamos el PTDI, tiene que participar el ministerio, tiene que participar la gobernación, el municipio, tienen que participar los actores sociales, los actores privados. Esa es la característica de un PTDI. Un PTDI entonces tiene que tener todo esto, tiene que tener qué va a hacer el ministerio, tiene que estar en su PTDI qué va a hacer la gobernación, qué va a hacer el municipio, qué va a hacer la sociedad y qué va a hacer los privados. Esa es la característica del PTDI. Cuando en el primer ciclo los municipios solamente decían lo que yo voy a hacer por 5 años, ya no era PTDI, simplemente era un PI. Ahora ya la mayoría sabe cómo tiene que hacer esto, ¿no? Esto implica, por si acaso, elementos técnicos, por ejemplo, saber la extensión de límites territoriales. Qué increíble, todos los municipios, pues, casi sin nada departamental, están presentes prácticamente en todos los sectores económicos. Los sectores económicos sujetos a planificación actualmente son 20 y esos están aterrizados de alguna forma en todos los municipios. Algún sector, por ejemplo, que no exista, solamente tal vez el sector agrícola en los centros urbanos puede ser que no exista, pero me acuerdo, pero usted me dice que debo hacer un plan del sector minero, pero aquí no hacemos ninguna explotación minera, me dice. Pero, tienen ríos, sí, tenemos arena, tenemos ríos, estos son áridos, pues, y tienen competencia para ese tema y tienen que desarrollar una política sobre cómo va a generar el tema de los áridos. Entonces, pertenece a minería. Ahora, pero ya está bien, ya minería, ya, ok. Pero el tema hidrocarburífero, eso no tengo competencia. Pero sí en su municipio, además mi municipio no tiene ningún pozo petrolero, ningún pozo gasífero. Muy bien, digo. Pero ¿y utiliza gas licuado? Sí, me dice. ¿Utilizan combustibles? Sí. Entonces eso pertenece al sector hidrocarburífero. Por lo tanto, en un PTDI, básicamente todos los sectores se hacen presentes, ¿no?
Es una de las características más importantes de un plan territorial. ¿Cómo funciona un sector, ¿no? En un territorio? Y eso pasa con todos los sectores, en este caso. A ver, voy a hacer un ejemplito con el sector de saneamiento básico, básicamente, ¿no? Como esto no es un curso de plan sectoriales ni un plan territorial, pero sí creo que con este ejemplo van a poderse ubicar cómo funcionan los sectores en el territorio. El sector saneamiento básico tiene subsectores, ¿no? Subsector agua, subsector alcantarillado y residuos sólidos. Y de este todavía podemos sacar otros subsectores, sector agua potable, agua segura, ¿no? El tema alcantarillado por redes, el tema ecológico, o sea, hay diferentes subclasificaciones. Y de cada subsector, ¿no? Podemos tener actividad económica y podemos tener otra división, ¿no? Que luego nos pueda permitir la clasificación. Entonces, cada sector, dependiendo de la complejidad, se puede desagregar en varios subsectores, o sea, impactos, para aterrizar finalmente en los productos. Por otra parte, cada sector, por ejemplo, tiene insumos, ¿no? Tiene procesos y tiene un hito final, que es un producto. En el caso de saneamiento, perdón, en el caso de saneamiento básico, el tema de agua, ¿cómo hago? ¿Cómo brindo servicio de agua potable, no? Yo tengo que captar el agua. ¿Y eso qué me va a dar como insumo, no? Recursos hídricos. Entonces, el tema de agua, el tema de la lluvia, el tema de pozos, el tema de asistencia técnica, todo lo que necesito yo para captar agua, ¿no? Y otros procesos son los insumos, ¿no? Capto el agua, transporto el agua, almaceno el agua, potabilizo el agua, almaceno nuevamente el agua potable, distribuyo, conecto y recién doy el servicio de agua potable, que puede ser, ¿no? Para consumo, o puede ser para el hábitat y vivienda, o puede ser para otro sector, no comercio, etcétera. Entonces, son sectores que se comunican entre sí, tienen una interrelación de insumo, proceso, producto también. ¿Sí? A ver, para que quede más o menos claro este tema de cómo se integran los diferentes planes, aquí está un pequeño ejemplo. El PEDES debería enfocarse con objetivos a nivel de impacto, por ejemplo, ¿no? PEDES, a nivel de gobierno, puede decir, el 95% de la población urbana cuenta con servicios de agua potable. Eso es lo que dice el PEDES. Ahora, este no es muy buen objetivo, le faltan muchos elementos. Si aplicamos los lineamientos del Ministerio de Planificación, ¿no? El siguiente plan que deberíamos formular sería el PCDI y debería estar redactado más técnicamente. Miren, el PCDI corresponde al sector de medio ambiente y agua, ¿no? Que corresponde al ministerio, cabeza del sector, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, precisamente. Y el objetivo estratégico va a ser incrementar la tasa de cobertura urbana de servicios de agua potable del 92 al 95% a nivel nacional al 2020. Entonces, esta decisión política y la hemos transformado en objetivo técnico, ¿no? Porque ya tiene elementos técnicos. Siguiente nivel, PTDI departamental. Ejemplo, Santa Cruz. Incrementar la tasa de cobertura urbana del servicio de agua potable del 94 al 98% en el departamento de Santa Cruz al 2020. Miren, es prácticamente la misma redacción que cambia las referencias geográficas. En el sector hablamos de Bolivia, en el territorio del departamento, que también cambia la realidad. Mi realidad departamental es diferente y mis metas también pueden ser diferentes. Menores no, superiores sí al otro. A nivel municipal, incrementar la tasa de cobertura urbana de servicios de agua potable del 90 al 95 en el municipio de Santa Cruz de 2020. ¿Qué cambia? Nuevamente, cambia solamente la referencia geográfica y la línea base y meta, que en este caso sí es consistente con el PCDI y con la meta del P. Luego viene el PI. Y el PI también tiene otra característica, ¿no? Que tiene la misma redacción, pero a diferencia de los anteriores, simplemente utilizamos un término que es coadyuvar, porque coadyuvamos con nuestros productos, no hacemos todo, aquí sí hacemos todo. Y decimos coadyuvar incrementa la tasa de cobertura urbana del servicio de agua potable del 90 al 95% en el municipio de Santa Cruz del 2020. Y aquí viene el POA. En el POA ya se materializa el producto, entregar 35.000
Nuevas conexiones de agua potable en el municipio de Santa Cruz, no a 2016. Pues de esta forma, sí hay una articulación entre el PEDES y el POA. Y fíjense, en este ejemplo no hay códigos, pero está articulado. En los planes sí hay códigos y no están articulados, porque no hay esa relación lógica entre uno y el otro. ¿Sí? Entonces, con eso habríamos terminado el tema de la primera